Para bien o para mal, Parreon está en vivo, usa /FanboyFoxFanboy, para encontrarme y alimentarme. Gracias a Andrea Schultz, Shukwen y Terran por su apoyo. Wow. Te lo estás tomando muy en serio, ¿verdad, Cap? Román miró el mapa de Vale que había estado marcando con fachadas, almacenes y algún que otro refugio para la familia Shion. Nada mal, nada mal. Pero estoy bastante seguro de que este es de fiar y solo sirve para desviar la atención de los locales. Jaune asintió, sintiendo que Román pensaba que estaba diciendo la verdad y tomó nota junto a una pequeña tienda de comestibles. Me alegra que hayas podido confirmar algunas de mis sospechas sobre estas ubicaciones. Pero esto no es todo. Necesito más que esto. Si lo hacemos, debemos hacerlo rápido y con fuerza. Lo que significa que necesito saber dónde está la cabeza de la serpiente, o una forma de reunirlas todas de una vez. Jaune respondió con su voz femenina, que en realidad se hizo más fácil gracias al rango vocal adicional que, inexplicablemente, le proporcionó el aprendizaje de bivocal. Dijiste que se llama Eishion, así que busqué su dirección, pero no es donde vive realmente. Sigo señalando que literalmente asaltar una fortaleza enemiga para un plan de asesinato no es particularmente heroico. Es táctico. Un héroe que no sabe usar el cerebro no sirve para nada. Y hay una buena razón para quitar una vida, sobre todo si es rápido, veloz y mantiene a los inocentes fuera del fuego cruzado. Cap, eres la adolescente más aterradora que he conocido, dijo Román riendo, apoyado en su bastón, sin dejar de juguetear con su sombrero nuevo. Pero bueno, al menos admiro tu crueldad. Probablemente te habría ido bastante bien en Mistral. Eso hace que parezca que sales con chicas adolescentes habitualmente. Román frunció el ceño, claramente disgustado por la insinuación de Jaune. Puaj, claro que no. Tuve que cuidar a unos que no daban tanto miedo un tiempo, nada más. Los gemelos de los que te envió fotos tu hermana psicópata. Román se encogió de hombros, transformándose en la gemela roja, Miltia Malachite, gracias a su sombrero nuevo. Como ella. Vale. Qué raro. No me convertiré en mujer nunca. No es para mí. Román se estremeció mientras hablaba con la voz de Miltia antes de volver a su apariencia original. Nadie esperaría que cambiaras de género en un abrir y cerrar de ojos, Román. Jaune puso los ojos en blanco, ahora verdes por la magia de su peluca. Eso lo convierte en un disfraz efectivo. Primero, una pequeña pesadilla aterradora a la que podría haber entregado mi alma. ¿Juegos de palabras? ¿En serio? Uf. Ese es el humor más bajo. Segundo, aunque tienes razón, no me importa, no es para mí. Jaune puso los ojos en blanco mientras Román se miraba en el espejo de pie, adoptando algunas poses diferentes. Se cambió la ropa por una versión mucho más cara de su abrigo, cambiando algunos colores mientras lo hacía. Era vanidoso y disfrutaba de poder ajustar su atuendo sobre la marcha, aunque Jaune tenía claro que tenía toda la intención de abusar de sus nuevos poderes para conseguir conjuntos similares sin tener que depender de su nuevo sombrero. A Román en particular parecía sorprenderle que disfrutara de tener una versión impecablemente blanca de su abrigo. Uf. Se sentía un poco sucio saber que estaba trabajando con un villano, pero lo estaba usando para deshacerse de un villano más grande, técnicamente, múltiples villanos, así que eso tendría que equilibrarse de alguna manera. Sobre todo si su villano trabajaba para él de ahora en adelante para al menos hacer algo bueno para compensar lo malo. Sentía que se alejaba cada vez más de su ideal de héroe, pero, bueno, Jaune ya tenía 13 años, aunque apenas. Era un niño, pero incluso él entendía que, si quería hacer el bien, Remnant era un lugar tan horrible que le obligaba a vadear el lodo para lograrlo. De hecho, ya sabía eso desde hacía tiempo. Aunque había llegado a aceptar su tiempo en Atlas e incluso le gustaban los miembros de su ejército, la crueldad con la que trataban a sus propios ciudadanos se lo había demostrado hacía mucho tiempo. Ese remanente era horrible. Se sentía horrible, pero al menos si él era el encargado del subterráneo de Vale a través de Román, aún podía hacerlo lo mejor posible. Jaune iba a hacer del mundo un lugar mejor. Mejorarlo todo lo que pudiera durante su vida. Y arrastraría a Remnant, a patadas y gritos, hacia un futuro mejor si fuera necesario. Había límites que no estaba dispuesto a cruzar ni siquiera ahora, como culpar a alguien por las acciones de otro. Culpar al hijo por los pecados del padre, era la frase de la tierra. Por eso se obligó a perdonar a Cinder cuando Arthur Batch la chantajeó, incluso cuando se sintió traicionado. Incluso cuando tuvo miedo.
Pero Jaune no pretendía ser un pusilánime. Nunca estuvo dispuesto a ensuciarse las manos. El hermano mayor Juniper siempre decía que hacer lo correcto nunca era fácil. Eso no impedía que Jaune deseara que fuera más claro. Pero no tenía ninguna intención de eludir el duro trabajo que requería. Y tal vez parezca una locura darle al ladrón literal un equipo de rareza señor. Gran sombrero de disfraz, pero Jaune había tomado cierto tipo de precaución, por lo que no era una preocupación. Él no era estúpido. Aún así, tengo que asegurarme de reaplicarlo cada 3 minutos o menos. ¿No podrías hacer que dure, no sé, 1 hora? Refunfuñó Román, aunque seguía retocando su apariencia. ¿O no lo has convertido en un sombrero de copa por defecto? ¿Qué soy, un mago de fiestas? Si no lo disimulé, parece que he venido a sacar conejos de la maldita cosa. Podría volver a meterte en la pelota, entregarte a la policía y encontrar a alguien más. Vale, vale. Me remito a tu sabiduría, oh, gran señor. Solo digo que los sombreros de copa son una tontería. Román retrocedió con firmeza, aunque eso no le impidió soltar una pequeña pulla. Sí, bueno, hay cosas que ninguna de las dos puede elegir. Jaune resopló de una forma nada femenina. A menos que quieras que me lo lleve, no hace falta, capitán. Estoy haciendo una montaña de un grano de arena. Román se detuvo rápidamente mientras se aferraba al bombín que llevaba en la cabeza, su forma preferida para el gran sombrero del disfraz. Esta maldita cosa es mejor que una semblanza. Solo he visto una mejor que la de tu hermana, compañera. Jaune puso los ojos en blanco. Trivia le había dado a Román una mirada asesina una vez cuando el hombre mayor por error la llamó su hermana y él captó la indirecta. Era extraño, pero supuso que Trivia quería dejar claro que solo eran socios importantes. Él y Trivia eran iguales en todo esto, aunque él fuera más joven y ella a menudo se sometiera a su juicio. No es que no pensara que Trivia habría sido una mala, bueno. No, ella era bastante egoísta y seguramente le convenía más ser hija única. Aún así, creía que había exagerado un poco. Nunca había sentido su instinto asesino dirigido hacia él, pero Jaune era más que capaz de comprender lo aterrador que era. Entonces, ¿crees que es factible? Si descubrimos qué hacen las arañas con la preparatoria / escuela de esa chica, ya que es la mejor pista que tenemos sobre el tema. La señorita no confiaría a sus hijas a nada en el extranjero a menos que estuviera completamente bajo su control. Además, si no te importan los Shion, odiarás a las arañas. Las bandas Mistral tienen muchos menos escrúpulos. Aún así, me impresiona lo rápido que descubriste que iban a la escuela de Lady Browning. O que las gemelas Brad se involucraran sin que nadie pensara que fuera raro. Sus graduadas terminan siendo damas de la alta sociedad. El dedo de Román tamborileaba sobre el mapa de Vale, en un círculo rojo que rodeaba una pequeña manzana en uno de sus distritos más ricos, no muy lejos de nuestro Alivine. Y esas dos chicas pueden haber nacido en una familia adinerada, pero no son precisamente material de alta sociedad. Junto a él había algunos trozos de fotos impresas pegadas con chinchetas. Por ejemplo, las hijas gemelas de la señorita Malaquita, líder de las arañas, que asistían a esta academia para señoritas. Las fotos eran de la noche en que emboscaron a Román con el teléfono de Trivia, así que no llevaban uniforme escolar. También había imágenes de la propia escuela desde algunos ángulos diferentes. Las tomas frontales y laterales de su uniforme en caso de que Trivia lo necesitara como referencia para un disfraz, especialmente ahora que Román expresó su desinterés por transformarse en chicas adolescentes, honestamente, esa última parte podría haber sido lo mejor de todos modos. Y prendido en el cuello o el pecho de cada estudiante de esta academia privada había un prendedor familiar con un triskelion, un trío de círculos en espiral, como las esquinas de un triángulo uniéndose en un punto central. Algo que incluso los graduados usaban, sobre todo en grandes reuniones sociales. Incluso cuando estas no tenían nada que ver con su pasado en la academia, era sospechoso, aunque Jaune necesitaría conseguir una copia para conocer los detalles. Era el mismo pin que llevaba Carmel Vanille cuando Crow vino a Trivia a la propiedad de Vanille. Trivia le había dado la sensación de que ella haría todo lo posible para usarlo en cualquier evento en el que pareciera lo suficientemente especial. Esperaba que solo el padre de Trivia estuviera tramando algo sospechoso, y solo él. Si su madre también lo estaba, no estaba seguro de cómo manejaría Trivia las consecuencias. Ella, no tenía una vida familiar muy sana y no se llevaba bien con sus padres, pero aún así nunca había huido de ellos ni había intentado apartarlos de su vida. Había una parte de ella que todavía se preocupaba por ellos, por pequeña que fuese.
Recordó su mano, aferrándose a la suya, cuando vio esta imagen. Confundida, amargada, enojada. Ella se había alejado de él con la intención de volver a casa y traer de vuelta el prendedor de su madre, su aura emanaba rabia. Jaune la había sujetado por detrás, preocupado de que hiciera algo impulsivo de lo que pudiera arrepentirse. Había temido por la chica que estaba dispuesta a enfrentarse a su propia familia por su sentido de la justicia, simplemente porque eso contribuiría a su causa egoísta. No quería eso. No quería que ella luchara contra su familia por él, aunque fuera inevitable. Le hizo prometer que no haría nada drástico hasta tener todas las respuestas. O no la dejaría ir. Él rió mientras ella consideraba negarse a hacer semejante promesa, solo para que él pudiera seguir aferrándose a ella así. Para que pudieran compartir un momento de calidez juntos. Pero aunque apenas logró contener su maná, el odio interior, le hizo una promesa de todos modos. Honesta y sinceramente. Después de todo, ambos se esforzaron por no cumplir ninguna promesa hecha el uno al otro. Trivia y Neo miraron alrededor de la habitación de su madre, tomando nota invisiblemente de dónde estaba todo. Ninguno de sus recuerdos era fotográfico, pero cuanto más parecido pareciera todo, mejor. Caminando hacia el elegante armario blanco de su madre, Trivia abrió lentamente los cajones. Ignoró los cosméticos y los frascos de lociones, cremas, esencias y perfumes caros, cuidadosamente ordenados, buscando la cajita personal de madera de roble de su madre, que contenía su prendedor especial. Jaune dijo que no tomaran decisiones ni juicios precipitados hasta tener todas las respuestas. Pero eso significaba que necesitaban pruebas. Información. Gracias a su semblanza, Trivia se había vuelto muy buena en eso. Entre otras cosas. Pero si está con las arañas, ¿por qué? La voz de Neo resonó en su cabeza, la voz de la traición furiosa, la incredulidad y un toque de furia. ¿Qué demonios se ganaba con eso? No somos de Mistral. Eso no ayudaría en nada a Jimmy con su trabajo en la administración de la ciudad, solo empeoraría las cosas. Después de toda esa mierda sobre portarse bien y ser una dama decente. Un miembro respetable de la sociedad. ¿Qué demonios es esto? Podría no ser consciente de ello. Trivia se encontró interpretando con desgana el papel de Jaune como la voz de la razón, aunque también estaba furiosa. No le sorprendería que su madre hubiera terminado siendo solo un engranaje de una máquina fuera de su comprensión. Pero, algo hizo que Trivia se sintiera incómoda de todos modos. La ignorancia no absuelve nada. Neo siseó. Las palabras resonaron en su mente. Solo la impotencia es perdonable. Fueron las palabras de Jaune sobre cómo había perdonado a Cinder. Trivia se había negado a comunicarse con su compañero durante casi un mes, justo después de su iniciación en su primer año, tras lo que Jaune le contó. De lo que su compañero le había hecho hacía 4 años y medio. Solo su perdón la salvó de algo peor. Cinder se había convertido en menos que nada para Trivia de la noche a la mañana, solo alguien a quien tenía que escuchar en sus clases tontas. La única vez que había captado su atención fue durante la clase de combate. Durante ese tiempo, mientras retenía la magia furiosa que la embargaba, le había mostrado a la chica su deseo de matarla, de hacerla sufrir en cada pelea, incluso si eso la metía en problemas con Goldwitch y Crow. Fueron sus brutales combates durante la clase de combate los que, finalmente le valieron el reconocimiento de Trivia, mientras Cinder luchaba con todas sus fuerzas, aceptando su odio sin huir. Eso y la insistencia de Jaune en darle una oportunidad. Si hubiera conocido a Cinder justo después de traicionar a Jaune, quizá nada habría impedido que Trivia acabara con la vida de la chica. Quizás ni siquiera el propio Jaune. Eso la sorprendió un poco. Una pequeña parte de ella incluso le tenía miedo a esa parte de sí misma, aunque solo fuera porque sabía lo decepcionado que estaría Jaune de ella. Había provocado en él muchas emociones y reacciones durante los años que conocía a Jaune. Pero nunca había sufrido su decepción. Le daba miedo. Que se sintiera como si fueran sus propios padres, que los viera reflejados en él. Que manchara su relación para siempre. La idea la aterrorizaba. Pero el tiempo había pasado y Cinder, a pesar de su personalidad antisocial, se esforzaba por cuidar tanto de los tortolitos como de la propia Trivia, incluso cuando ella misma había causado problemas con las chicas más altas. Era una chica que se tomaba en serio a sí misma y a sus metas, sin importar las circunstancias. A veces se quejaba y gemía, pero seguía adelante hacia sus metas sin concesiones. Asumió su rol de mamá del equipo con bastante diligencia, incluso si Trivia la odiaba desde hacía tiempo, aceptando su animosidad sin quejarse demasiado.
sin perdonar a Trivia por su odio o rencor, simplemente aceptando que así eran las cosas, incluso si la terquedad de Trivia la irritaba muchísimo más de una vez. Cinder estaba bien. Tanto Trivia como Neo acabaron reconociéndolo. Honestamente, probablemente era la mejor compañera que Trivia pudo haber elegido. Y también tenía que agradecérselo a Jaune. ¿Por qué no pudo encontrarle a otra persona? Habría sido más fácil seguir odiando a la chica. Ella lo habría preferido. Trivia odiaba que Cinderfad le gustara. Finalmente encontró la caja. Carmel Vanille no es impotente. En realidad, no. Neo le recordó a Trivia con veneno. No tiene aura, pero tiene estatus y dinero. Esa es un arma que siempre ha usado con gusto contra quienes no le caen bien. Y gracias a Jimmy, tiene protección del reino si alguna vez la necesita. Pase lo que pase, nunca ha sido impotente. Trivia asintió mientras abría la caja. A su madre no le podían dar excusas. Tal vez Carmel Vanille había renunciado al amor, pero Trivia y Neo nunca renunciarían al suyo. Oh. Nora daba vueltas con su nueva ropa deportiva. Una camiseta blanca sencilla pero bien confeccionada, con mangas rosas, la derecha marcada con la marca Nikos, y dobladillo, y su símbolo de cazadora, un corazón rosa con las dos medias lunas del arco grabadas, sobre el corazón, a la izquierda. En pequeñas letras rosas, debajo del símbolo, estaban bordadas las letras Nora. A los pantalones cortos deportivos de color rosa con dos rayas blancas a los lados brillaban intensamente mientras la niña giraba. Pirra. ¡Qué cómodo es esto! Su amiga brincó de alegría al lanzarse a los brazos de Pirra con demasiada fuerza. Por suerte, el impacto no fue doloroso gracias a la combinación de aura y sus cuerpos femeninos en crecimiento. Las cosas de tu papá son geniales. Son realmente bonitos. Ren se estiró con su propia ropa, pues había recibido algo más acorde con sus gustos y personalidad. Llevaba una camiseta deportiva de manga larga, elástica y transpirable, de su tono verde. Una base blanca impecable se extendía desde el dobladillo de la camiseta hasta los pectorales. Su propio símbolo de cazador, un loto rosa intenso sobre dos arcos crecientes, tenía su nombre Liaren grabado debajo, mientras que cuadros rosas de la marca Nikos adornaban ambos hombros, brillando sobre el verde. Segmentos rosas también adornaban los bordes de las mangas y un poco más arriba de los antebrazos, así como la parte inferior del torso. Combinaba un poco con Nora y era muy tierno. A Pirra le gustó ver a la inseparable dupla junta. Sus pantalones también eran unas zapatillas deportivas más ajustadas, diseñadas con un estilo similar al de su camiseta. Su tono elegido era verde con dos rayas blancas que recorrían los laterales, y las rodillas y los costados de sus muslos estaban marcados con su rosa loto. Emerald también le hizo un gesto de agradecimiento mientras recogía en silencio la ropa de sus amigas, doblándola con cuidado como si fuera la mayordomo de Jaune Ark. Eso parecía extenderse a menudo al cuidado de Nora junto a Ren. Más Nora, sin embargo, ya que Ren solía cuidarse bien. También agradeció recibir sus copias de ropa deportiva. Un top deportivo blanco con elástico gris y bandas verde menta que le rodeaban el cuello y se entrecruzaban por la parte superior de la espalda. De hecho, eso significaba que casi toda su espalda estaba al descubierto, ya que la tela solo cubría la parte delantera del pecho. A diferencia de su atuendo habitual, al hacer ejercicio prefería dejar que su piel respirara lo máximo posible, incluso había elegido unos pantalones cortos de ciclismo similares a los de Clarence Ark, quien la atendió el año pasado en Santum. Como resultado, se había hecho famosa por la cantidad de chicos que rechazaba con su apariencia exótica y su actitud relajada. Sus pantalones cortos también tenían elástico gris y tanto la parte superior como la inferior blancas de Emerald tenían una marca de verificación verde menta de Nikos Brand junto a su símbolo de un 3, una gema multifacética con las palabras Emerald S marcadas debajo. Era emocionante ver a todas sus amigas con la ropa de su papá. Pirra sonrió al ver a Emerald terminar de doblar la ropa de Nora, asintiendo con la cabeza a Ren, quien la tomó y la metió en su mochila. Su padre se enteró de que Jaune la incluía en sus deliciosas comidas del mediodía, ya que, a diferencia de los Arks, vivía lo suficientemente cerca como para viajar desde casa y, por lo tanto, no podía desayunar con ellos. De hecho, una parte de Pirra casi quería pedir permiso para dormir en los dormitorios y disfrutar del desayuno a veces, aunque le daba vergüenza admitirlo. Como agradecimiento, su padre terminó haciendo todo lo posible para invitar a todos los niños Ark, más Emerald, a cenar, solo para que Jaune contribuyera con entusiasmo como si fuera una comida compartida y dejara a sus padres sin aliento con su comida.
Su padre siguió poniendo una cara muy complicada por un tiempo, pero a pesar de eso, insistió en que cada año le daría a Jaune y a sus hermanos, además de Emerald, algunos conjuntos completos de ropa deportiva Nikos personalizada hasta que se convirtieran en cazadores y cazadoras completamente entrenados, sin aceptar un no por respuesta. Su insistencia anticuada en la hospitalidad y en devolver favores al estilo tradicional mistraliano era un poco vergonzosa, pero por suerte sus amigos lo tomaron con buenos ojos, en lugar de verlo como un intento de su padre de comprar su amistad. Eso estuvo bien. Pero aún así se emocionó al ver a todas sus amigas con la ropa que Pirra promovía con tanto orgullo. Y ante su mirada radiante y emocionada, la voz más firme de la oposición, el propio Jaune, cedió, aunque seguía murmurando que la amistad no tiene transacciones. Eso hizo reír a su padre Gaius y decidir que Jaune le agradaba plenamente en ese momento, eliminando rápidamente la distancia entre su primer y mejor amigo y su padre, a quien ella apreciaba muchísimo. Sin embargo, a diferencia de su hermano adoptivo, Jaune no parecía querer preocuparse por las mangas. A diferencia de todos los demás que elegían el blanco como base junto con un color, él solo quería una sencilla y elegante camiseta negra sin mangas con las medias lunas del arco y la marca Nikos en dorado. Lo mismo con sus zapatillas, aunque los pantalones de Jaune tenían una parte trasera ajustada que dejaba su cola suelta y libre, algo que parecía disfrutar mucho. De hecho, a los faunos con cola les resultaba bastante difícil conseguir buenos pantalones. Al parecer, solían dejarse las faldas y los pantalones más abajo en las caderas o acudir directamente a un sastre. Sí, de verdad. Esta ropa está muy bien hecha. Jaune le sonrió, haciendo que la sonrisa de Pirra se ensanchara. Gracias de nuevo a tu papá. Es muy amable de su parte ampliar su colección de ropa deportiva para incluir a Faunus. No fue una decisión popular ni fácil, pero fue muy amable de su parte. Puedes darle las gracias cuando llegue a casa a cenar esta noche, rió Pirra. Lleva semanas deseando una cena Jaune. Jaune simplemente le dio una sonrisa descarada. Bueno, no voy a Pirra. La voz llena de pánico de su madre se escuchó desde el piso inferior de su casa de 2 pisos, lo que provocó que Pirra y todos sus amigos fijaran la mirada en la puerta de su dormitorio. Unos pasos rápidos se precipitaron hacia la puerta cuando su madre, gemía Nikos, irrumpió con sus gafas torcidas y sus ojos iluminados con una luz salvaje. Tenemos que irnos. Ahora mismo. Mamá. Pirra no se defendió cuando le apartaron el brazo hacia la puerta. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo, señora Nikos? Preguntó Ren en voz baja, con los ojos llenos de preocupación. Niños, lo siento, pero necesitan irse a casa. No podremos ofrecerles la cena hoy, disculpen las molestias. Haré que alguien los lleve de regreso al santuario lo antes posible. Mamá, ¿qué pasa? Los ojos verdes de su madre se encontraron con los suyos, con un brillo húmedo, pero firmes por ella. Y también los de su madre. Tu padre está en el hospital. Ha habido un accidente. Pirra sintió que sus piernas casi cedían mientras su respiración se congelaba en su garganta. Había un tatuaje de araña en el interior de la muñeca izquierda del hombre. ¿Qué coño quieres que haga? Se estrelló contra mi coche. Un Atlassian GC108 Esquiline. ¿Qué más da en qué condiciones esté? La víctima soy yo. Exijo una compensación. Claro que cruzó los brazos para intentar mantenerlo oculto, con un reloj caro y múltiples pulseras y brazaletes brillantes, anillos en los dedos para mantener las miradas alejadas, pero el gran hermano Juniper se lo había confirmado. Algo va mal, Jaune, advirtió su hermano. No dejes nada al azar. Revísalo todo. Jaune miró a su hermano con la oreja mientras asentía en silencio. El padre de Pirra estaba gravemente herido. El conducto de freno de su coche se había roto. El padre de su amigo estaba inconsciente en una cama de hospital. Por supuesto, no iba a dejar nada al azar. Inhaló por la nariz contando hasta 4. Retuvo la respiración contando hasta 4. Exhaló por la boca contando hasta 4. Retuvo la respiración contando hasta 4. Repite. Enfocar. Sus pupilas se dilataron ligeramente mientras comenzó a reunir tanta información como pudo. Mi esposo está inconsciente en su cama. Por favor, váyase. Nos pondremos en contacto con usted, que te jodan. Mi coche vale, creo. Una mano bronceada y con manicura impecable agarró el hombro del hombre y lo apartó de la señora Nikos. Ya ha dicho suficiente, señor Lee, ¿no? Vamos a hablar de todo esto lejos de los niños y de la unidad de cuidados.
Su hermana mayor Pepper le dio una hermosa sonrisa, pero Jaune podía sentir que estaba ligeramente tensa en la esquina de sus ojos y boca, agarrándolo con fuerza mientras lo arrastraba, asintiendo con la cabeza hacia la hermana mayor Noire, quien simplemente estaba parada en silencio y firme junto a la puerta mientras las cámaras destellaban desde el final del pasillo. ¡Ay! Joder. ¿Intentas romperme el hombro? Tengo derecho, maldito Atlas. La mano que lo agarraba del hombro se desdibujó y reapareció en su boca, ahogándolo mientras le apretaba las mejillas y la mandíbula mientras la base de las palmas de ella presionaba su labio superior y sus dedos le agarraban la mandíbula para evitar que separara los dientes. Contra un enemigo lo suficientemente fuerte, no sería un método eficaz, pero incluso cuando su aura amarilla brilló contra su mano, no pudo armar un alboroto mayor mientras ella lo arrastraba. Enfocar. Jaune entró rápidamente en la habitación privada, arrastrando silenciosamente a Pirra, quien se aferraba a su muñeca con los nudillos cada vez más blancos. Ella también guardó silencio. Asustada. Preocupada. Un médico que estaba firmando una historia clínica levantó la vista mientras una enfermera terminaba de conectarle un goteo intravenoso a Gaius Nikos. Nadie debería. El doctor esbozó rápidamente una sonrisa cortés, aunque no pudo ocultar su disgusto por el fauno en sus ojos. Caramba. El pequeño profesor de Atlas. Un placer conocerlo. No sabía que estaría en nuestro humilde hospital. Eso era mentira. En cuanto supo que el señor Nikos venía en la ambulancia, fue idea suya llamar a los medios. Parecía también saber que Jaune era amigo de Pirra, ya que había sido tema de un lío sensacionalista durante un tiempo, siempre especulando sobre la naturaleza de su amistad con ella. Eso no importaba ahora. Enfocar. ¿Cuál es el estado del señor Nikos? Jaune fue directo al grano mientras la enfermera se giraba hacia ellos, hacía una reverencia y salía de la habitación. Solo hacía su trabajo. Exceso de trabajo. Demasiada cafeína, pero aún con energía. En su segundo turno, cobrando horas extras mientras mantenía a sus hijos. Sin influencia de las arañas. Al menos, nada que ella misma supiera. Tiene la presión baja. Definitivamente sufrió una conmoción cerebral, pero también está inconsciente, lo cual no es bueno. Sin embargo, haremos todo lo posible para que el presidente Nikos recupere la salud. El hombre sonrió tranquilizadoramente. No quería que muriera. Quería que viviera y se sintiera en deuda con Argus Medical. Vio una oportunidad de gloria. No tenía relación con las arañas. Definitivamente sufrió una distensión muscular por latigazo cervical y, aunque los airbags le salvaron la vida, se fracturó el esternón y algunas costillas. Por suerte, no sufrió ninguna fractura grave y, aunque tiene hematomas, debería recuperarse sin problemas una vez que despierte. No debería haber nada de qué preocuparse. No miento. Las primeras observaciones coinciden. Se tomaba su trabajo en serio, aunque buscara favores. Su columna tampoco está desalineada, por lo que no esperamos ningún daño duradero. Mentira a medias. La columna está bien. Pero hubo una pequeña complicación. Algo no encajaba bien. Le preocupaba la hinchazón. No creía que fuera mortal, pero aún así estaba preocupado. ¿Se trataba de una inflamación cerebral? Jaune se giró rápidamente hacia Gaius, tirando de Pirra con él mientras observaba su forma inconsciente. Todo lo que dijo el médico hasta ahora coincidió. Por otro lado, sus constantes vitales no parecían tan estables. Respiraba con más dificultad de lo esperado. Su presión arterial era baja, pero no ponía en peligro su vida. La hinchazón era menos problemática de lo esperado. Pero su cuerpo se sentía ligeramente demasiado frío al tacto, sobre todo para la situación. Y aún así, empezaba a sudar un poco a pesar del aire fresco. Su pulso se aceleraba. ¿Qué? Algo va mal. Está empeorando. La mano de Jaune se extendió para abrir el ojo de Gaius Nikos, viéndolo temblar de forma extraña. No. Lo han envenenado. ¿Qué? La voz de Pirra tembló, pero Jaune ya estaba agarrando la bolsa intravenosa y examinándola. Enfocar. La bolsa intravenosa no estaba adulterada. No debería haber ningún medicamento inyectado aparte de la solución salina rica en nutrientes estándar. Ahí, una mancha en el texto negro. Una ligera deformación. Manipulación. Jaune se arrancó la aguja intravenosa de la vena. Alguien gritó. ¿Qué estás haciendo? Jaune ignoró al doctor y su mano rechazó el intento del hombre de detenerlo.
Su mano se extendió hacia su inventario, el olor de una poción llenó el aire mientras vertía unas gotas sobre la vena, cerrándola, deteniendo el breve e intrascendente chorro de sangre. Entonces su mano sacó un pequeño objeto que parecía una piedra. Consumible de rareza señor. Bezoar, X3, origen. Tierra tipo místico TR-455 descripción. Una masa similar a una piedra extraída del estómago de una cabra. Debido a la naturaleza esotérica del maná que impregna todo en la tierra de la que proviene, es capaz de curar los efectos de la mayoría de los venenos. Aunque poco común, se usa a menudo para preparar una poción de antídoto para venenos comunes, ya que es más fácil de beber que de tragar esta masa de cabello mágico, materia vegetal y otros elementos indigeribles. Y se lo metió a Gaius Nikos por la garganta, drenando el resto de la poción para lavar la masa. Y Gaius Nikos se estremeció fuertemente y tosió, sus ojos se abrieron de golpe.